Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy la doctora Alejandra Murtoro, médica especialista en psiquiatría, y la charla de hoy se basa en el tema de la cuestión financiera y cómo afecta dicha cuestión en el paciente con enfermedad de Alzheimer. Vamos a hacer foco específicamente en esa cuestión financiera. ¿Qué repercusión tiene el manejo de las finanzas en el paciente con enfermedad de Alzheimer y qué tipo de intervenciones la red familiar o la red de contención por parte de cuidadores puede realizar? Bien, comenzando con la charla a modo de introducción. Em, lo que la charla está basada en varias evidencias que arrojan los estudios científicos. Bien, entonces, em, esa evidencia indica que hay pacientes en los cuales, sobre todo en las primeras etapas, donde todavía conservan la autonomía, y no se ve tan afectada las actividades de la vida cotidiana, que es uno de los criterios diagnóstico de la demencia por enfermedad de Alzheimer, es decir, los diferentes hábitos que conllevan a la cotidianeidad del paciente, a las actividades cotidianas que realiza un individuo. Por ejemplo, el manejo de sus propias finanzas, que es el punto en el cual vamos a hacer foco en esta charla. En estas primeras etapas se vio que comienzan a haber problemas o comienzan a detectarse, que es acá otro punto importante, que el entorno tiene que comenzar a estar atento o atenta a esas señales para poder hacer las intervenciones adecuadas y que esta cuestión, este mal manejo de las finanzas que afecta al paciente con Alzheimer no traiga mayores problemas. Bueno, bien, vamos a los que son justamente las señales, que es el más importante. ¿A qué tipo de señales tenemos que nosotros estar atentos? Por ejemplo, así como al comienzo de las primeras fases, notamos que suelen desorientarse mucho más fácilmente, suelen no recordar dónde dejan un determinado objeto, por dar un ejemplo. Si le preguntamos cómo llegar a un lugar, no se acuerda. Quizás le cuesta recordar o tenga que hacer mucho esfuerzo en recordar el nombre de una persona que antes identificaba sin ningún tipo de problema. Y en esta cuestión financiera, en esta cuestión del manejo del dinero, que tiene que ver, como dije, con esta cotidianeidad, con estas actividades cotidianas que el paciente en el contexto de esta patología comienza a perder, ¿sí? Por ejemplo, el no pagar las facturas cuando llegan de los servicios. Otra cuestión más, cuando tienen que pagar, bueno, cada vez se va utilizando menos dinero físico, aparecen las billeteras virtuales, pero las personas mayores todavía siguen utilizando el dinero físico. Les cuesta hacer el cálculo para, si van al supermercado, por dar un ejemplo, si van al supermercado, le cuestan hacer el cálculo de cuánto, por la compra que hicieron, cuánto tienen que pagar, a qué monto pertenece el gasto de lo que eligieron en el supermercado. Les cuesta también calcular si le dieron correctamente el vuelto, también, por ejemplo. eh, Se olvidan de dejar propina, o no saben cómo calcular una propina cuando antes lo podían hacer sin ningún tipo de dificultad. Siempre estas cuestiones se plantean. Son signos y síntomas que aparecen
en el presente, pero que en tiempo pretérito, en el pasado, el paciente no lo presentaba anteriormente, ¿sí? Siempre se compara que son problemas que presenta actualmente el paciente, pero que anteriormente no los tenía, no tenía dificultad. ¿Qué es común encontrar en este tipo de pacientes cuando ya comienzan a manejar no tan correctamente o no tan como se espera que manejen sus finanzas? Que aparezcan facturas de servicio sin pagar, ¿sí? En caso de que tenga una tarjeta de crédito, que aparezcan muchos conceptos en esa tarjeta de crédito, que realice muchas compras, ¿sí? Que no tenga justamente una cuestión de saber planificar las finanzas, poder gestionarlas correctamente y por eso se van sumando muchos conceptos. O que vengan quizás pida Mercado Libre, por ejemplo, por dar eh, algún ejemplo, o cualquier otro servicio similar que lleguen muchos pedidos a la casa, ¿sí? Que esto implica o refleja que han realizado compras con envío a domicilio. Que la persona sabiendo, en caso de que la red de contención sepa cuánto dinero tiene en su cuenta bancaria, comienza a ver que ese dinero desapareció y o bien no sabe en cuál fue el destino de ese dinero, que muchas veces aparece el tema no solamente de que el paciente compró, sino también el tema de las estafas. Por eso es importante que haya una persona y también hay que tener un poco de cuidado de cómo se maneja esta problemática. Que haya una persona responsable, una persona que ese paciente le tenga confianza, sobre todo, como dije anteriormente, en las etapas iniciales, donde está esa conciencia, ese conocimiento por parte del paciente de que tiene un problema y se puede tener una comunicación, un diálogo y poder planificar, perdón, planificar esta gestión de las finanzas, ¿sí? Entonces, tiene que estar una persona de confianza con la cual pueda haber una buena comunicación con el paciente y que pueda estar monitoreando a ver cómo está manejando el dinero el paciente. En una primera instancia, poder manejarlo de forma conjunta y en caso de que avance la dificultad en lo que es la gestión de las finanzas y haya muchos gastos, ya que se haga directamente responsable del manejo de las finanzas. Vamos a ampliarlo un poco más adelante. ¿Qué medidas hay que tomar lo antes posible para evitar problemas a futuro, para poder anticiparse a problemas? Bien, bueno, entonces acá quizás en una primera instancia el paciente se niegue a recibir ayuda justamente porque está sintiendo que está perdiendo la autonomía. Es consciente de la enfermedad que tiene, como se dijo sobre todo en las primeras etapas, es consciente de que está padeciendo una enfermedad, con el tiempo es neurodegenerativa, que va a perder autonomía y que va a estar reticente, negativista de recibir ayuda. Por eso, una persona con paciencia, con calma, mucho más allegada al paciente, puede tener esta comunicación y puede ayudar justamente a que este paciente pueda gestionar mejor el tema de las finanzas. Por eso, primero, eh, dentro de las herramientas, comenzar una conversación sobre una buena gestión del presupuesto, ¿sí? Tener un presupuesto mensual, siempre hacer la planificación a corto plazo y bueno, del monto total que tiene el paciente, parte va a ser destinado para esta cuestión, otra parte para otra cuestión y otra parte para otra cuestión y así
para cubrir todas las necesidades, además teniendo en cuenta de que la misma enfermedad implica un gasto también importante, un gasto que impacta fuertemente en las finanzas, no solamente del paciente, sino también de todo lo que es la red de contención familiar y o social, ¿sí? Quizás llega un momento a medida que va avanzando la enfermedad en la cual, como aumenta las demandas del paciente, el paciente ya deja de ser autoválido, cuesta poder ayudarlo en sus hábitos esenciales como vestirse, alimentarse, higienizarse, o presenta una comorbilidad, una patología orgánica concomitante que requiere de que venga un médico para controlarlo o haya una persona que ayude al aseo del paciente. Todo esto involucra gastos, además de lo que se estuvo hablando anteriormente, de todo lo que pueda gastar el paciente en las primeras etapas. Bien. ¿Qué otra cuestión? Importante también cuando el paciente ya no puede manejar el problema de pagar sus servicios, ¿sí? Para que no aparezcan deudas, débito automático, tarjeta, débito automático en el home banking. Esto ayuda a que no aparezca este problema y poder anticiparse a esta dificultad que es que aparezcan deudas, que después vamos a ampliar también el tema de las deudas. También en esta comunicación, planificar cómo poder controlar los gastos, ¿sí? Que además de ese monto de que se gestiona para diferentes gastos, que el paciente tenga una pequeña cantidad de dinero eh, para que también se sienta que no está perdiendo tanto la autonomía, que sienta que tiene todavía control sobre su propia economía, que esto también va a impactar de forma positiva en su estado anímico y va a evitar que utilice mal en primeras etapas, utilice de forma desmedida, por ejemplo, tarjeta de débito, crédito y haga este tipo de compras que ya fue señalado. Hacer las compras únicamente necesarias, esto obviamente con una correcta comunicación, con una correcta planificación, conjuntamente con el paciente para que tenga lo que necesite. Y continuando. En una primera instancia, se puede establecer una comunicación con el paciente, poder llegar a esta planificación y mejor gestión de las finanzas, pero a medida que avanza la enfermedad, quizás esa persona que lo está ayudando al manejo de las finanzas, el paciente no lo reconozca por el progreso per se de la enfermedad y pueda tener que la red de contención pedir un poder para poder manejar las finanzas del paciente, ya que no presenta un juicio indemne, un juicio sano. El paciente con enfermedad del Alzheimer tiene un juicio debilitado. Se puede pedir un poder para justamente el manejo de las finanzas y evitar todos los problemas anteriormente mencionados y poder anticiparse a esos problemas y que no ocurran. Se puede nombrar un representante justamente legal a través de un poder. Puede tener también asesoría por parte de un abogado, también que va a dar mucha más información, mayor asesoramiento, pero se puede pedir un representante legal, puede haber, mejor dicho, un representante legal a través de un poder en ausencia de este último. También hablamos de planificar los gastos mensuales, planificación a corto plazo y también tener en cuenta la planificación a largo plazo, justamente por lo que se dijo previamente. Que a medida que la enfermedad avanza, el paciente pierde autonomía
y necesita quizás que ingrese dentro de lo que es el gasto personas que lo asistan, que vayan a domicilio para poder asistirlo, tanto para lo que es comorbilidades, para poder higienizarlo, quizá la persona que está a su cargo no tenga la fuerza suficiente como para poder ayudarlo a bañarse, higienizarse, a, a tener también a veces una cama que sea con las características propias para que evitar, por ejemplo, riesgos por escara, por decúbito. Y también otro, a largo plazo, otro tema a tener en cuenta es que quizás para mayor seguridad del paciente y también para mayor tranquilidad por parte de la red social, sea posible llegar a la toma de decisión de tener que institucionalizar al paciente. Otra cuestión importante, otra herramienta es poder que la red social, que ese familiar o que los familiares que estén bajo la responsabilidad de este paciente tengan que reunir todos los documentos importantes, toda la documentación del paciente, mejor dicho, y guardarla en un lugar que esté lejos del alcance del paciente por las dudas, para no perderla, y también, bueno, guardarla en un lugar donde sepamos dónde guardamos la información del paciente al cual estamos cuidando, ¿sí? Tener toda esta documentación para alguna eventualidad, porque en algún momento se va a tener que necesitar las mismas. Bien. Después, una cuestión importante que los adultos mayores, no solamente los pacientes con demencia por la enfermedad de Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia, el adulto mayor está mucho más expuesto a lo que es el tema de las estafas. Bien. El tema de las estafas, estafas telefónicas, estafas que no necesariamente tienen que ser telefónicas, que son las más nombradas, sino también un tema, un cierto tema que es un poco incómodo, que la estafa puede provenir de un integrante perteneciente a la red de contención social como un amigo o también de un familiar que pueda eh, hacerle firmar un documento y puede haber también una estafa por ese camino. Sé que es un tema que no es muy cómodo de hablar, pero el paciente también puede estar expuesto en ese tipo de escenario y no solamente las estafas que suelen realizarse al azar, sobre todo por vía telefónica, que la persona adulta todavía sigue manteniendo el teléfono fijo y quizás un domingo lo llaman de un banco y termina dando datos que no tiene que, obviamente otorgar porque no se da cuenta de que no es un día lógico, esperable para recibir este tipo de llamados, ¿sí? No solamente por teléfono, teléfono fijo, puede ser también por las personas adultas que ya están mucho más tuchos con el tema de la tecnología, puede ser también por mail, pueden ser también a través de WhatsApp, cualquier tipo de estafa, toda la amplia gama de estafa que se puedan imaginar, bueno, estos pacientes son mucho más proclives de caer en las mismas. O también aparecen no estafas relacionadas directamente con la parte económica, sino los típicos llamados que suelen recibir de eh, un nieto que no es el nieto, esas llamadas falsas de familiares diciendo de que están en problemas y en la desesperación el adulto mayor y sobre todo el paciente con demencia suele caer justamente en esa trampa con las consecuencias sumamente graves que puede llegar a tener este tipo de delito, que ya esto sí sería un delito.
Bueno, el tema de estar atento a los signos, a estas pautas de alarma, a estas red flag que tenemos que tener en cuenta desde la parte financiera con el paciente con demencia por enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Bueno, ya la firma de cheques no, pero que aparezcan, que alguien le redacte un documento, y volvemos al tema incómodo, que este también puede ser un documento redactado por un familiar, o bien que no sea un familiar, pero que acudan a una asesoría legal y un abogado oportunista pueda quizás redactar un documento. Lo termine firmando el paciente o bien aparecen documentos con una firma que no pertenece al paciente, que puede ser que intentan copiarla, imitarla lo más posible, pero no sigue siendo la firma del paciente. Ni hablar de el tema de mucho más grave como hipotecar, vender casas, meterse en estas cuestiones que son ya con consecuencias mucho más graves y firmar justamente documentos que impliquen pérdidas muy importantes que es parte de la sintomatología, es una expresión de la sintomatología de la demencia, pero con el fuerte impacto económico, no solamente en el paciente, sino también ya en la red de contención familiar y o social, ¿sí? Firma de testamentos, que muchas veces esto puede ser, volvemos al tema incómodo, inducido por algún familiar, o también puede ser sugestionado o influenciado por algún abogado, y que también la familia note que faltan en la casa del paciente objetos de valor, joyas, o quizás sepan dónde está guardado el dinero y ese dinero no esté. Y por eso siempre estos delincuentes y los estafadores de diversas índoles, es mucho más fácil usar como blanco para cometer todas estas cuestiones a las personas mayores. Bien, ya finalizando con las conclusiones. Los pacientes con demencia por enfermedad de Alzheimer suelen tener problemas para poder gestionar sus propias finanzas, ¿sí? Y esto viene, como ya se nombró al principio, por la alteración de las actividades de la vida cotidiana, que son todos los hábitos que realizamos de forma habitual. El manejo del dinero es un hábito habitual que lo hacemos de forma diaria y aparece al comienzo de la enfermedad con la pérdida, con la alteración de la memoria, con la alteración de la atención, de la orientación, de otras funciones cognitivas. También puede ser uno de los primeros signos que se observe, que no sepa cómo manejar el dinero, es algo que se puede observar fácilmente, por eso es importante hacer este control, este seguimiento, estar atento a ver el tema de las finanzas para tomar las medidas, las recomendaciones que ya se dieron y así adelantarse a problemas graves. Al principio quizás no los pueda tener, pero con el tiempo y sobre todo en las primeras etapas va a aparecer, ¿sí? No es uno de los primeros síntomas. También lo que se vio es que el paciente con enfermedad de Alzheimer, antes de que sea diagnosticada la demencia, según la evidencia arrojada por los estudios que se nombraron anteriormente, evidencian que presentaban deudas antes del diagnóstico y que esas deudas posteriormente al diagnóstico se incrementaban. Bueno, esto es lo que dije anteriormente. Después, esto también es relativo. Las personas que tienen un menor nivel educativo van a tener más problemas para el manejo del dinero. Que presentan un nivel educativo mayor, menor, esto es bastante relativo porque
A veces pasa totalmente lo contrario, pero sí lo que tenemos que tener en cuenta es estar atentos, estar vigilando al paciente, eh, ver cómo podemos entablar una comunicación para poder hacer una planificación con el paciente a corto plazo, la red de contención que realice una planificación financiera a largo plazo, también tener en cuenta de que quizás haya que recurrir a un abogado o bien que se tenga que tramitar el tema de un representante legal para que se haga responsable del manejo, obtener un poder para poder hacerse a cargo de las finanzas del paciente. Bueno, hasta aquí la charla del día de hoy. Espero que haya sido de información de su utilidad y estaremos en contacto en las próximas charlas como todos los jueves. Muchas gracias por su atención.